Las 4 de la mañana en algún punto entre Hidalgo y Veracruz, frío de madrugada, niebla baja sobre la carretera federal y una columna de camiones que lleva años moviéndose en la oscuridad sin que nadie los detenga, 42 tráilers, 62 tanques industriales, una red que no robaba litros sino millones de litros, que no operaba en las sombras por descuido del Estado sino porque el Estado, durante décadas, miró hacia otro lado. Esta mañana, la F-35C Traconazola, esta mañana, la red se rompió. Lo que vamos a contar hoy no es una nota de 8 párrafos en la sección de seguridad, es el mapa completo de cómo funciona el huachicol a escala industrial, por qué durante 30 años fue intocable, quiénes lo protegieron, y qué significa que la Fiscalía General de la República haya ejecutado este operativo ahora, en este momento político, con este nivel de exposición pública. Porque cuando la FGR incauta 42 tráilers en un solo golpe, no está persiguiendo a 4 tipos con cubetas perforando un ducto en Puebla, está desmantelando una infraestructura, y las infraestructuras no se construyen solas. Quédate hasta el final porque lo que encontraron en los registros de esos tanques va a cambiar lo que pensabas saber sobre quién financia el huachicol en México. El huachicol es una palabra que muchos mexicanos aprendieron a pronunciar después del 2018, cuando el gobierno de López Obrador declaró la guerra al robo de combustible y los titulares empezaron a llenar los noticiarios con imágenes de ductos perforados y comunidades enteras formando filas con cubetas. Pero el huachicol no nació en 2018, lleva décadas operando. Lo que cambió en 2018 fue que alguien decidió nombrarlo en voz alta. La historia documentada del robo sistemático de hidrocarburo en México arranca formalmente en los 90, cuando las privatizaciones y la reestructuración del sector energético crearon los primeros vacíos de supervisión que las redes criminales aprendieron a explotar. Pemex, con su infraestructura de ductos que cruza el país de norte a sur y de este a oeste, con más de 16.000 kilómetros de tuberías activas, se convirtió en el objetivo más rentable del crimen organizado después del narcotráfico, y en algunos momentos más rentable que el narcotráfico. Los números lo explican. Una toma clandestina bien ubicada en un ducto de alta presión puede extraer entre 50.000 y 100.000 litros por noche. A precio de mercado negro, esos son entre 500.000 y 1 millón de pesos en una sola operación nocturna. Multiplica eso por redes que operan en 10, 15, 20 puntos simultáneos a lo largo del Bajío, Hidalgo, Veracruz, Tamaulipas. El volumen deja de ser delito menor y se convierte en industria paralela, una industria que necesita lo mismo que cualquier industria legítima: logística, almacenamiento, distribución y sobre todo protección. Y aquí está el primer dato que la versión oficial nunca contó con claridad: el huachicol a escala industrial no sobrevive sin complicidad institucional. No hablo de un policía municipal que mira hacia otro lado en un retén. Hablo de estructuras de protección que operan en múltiples niveles simultáneamente, que implican a funcionarios de supervisión energética, a operadores de transporte con permisos federales activos, a gestores que conocen los calendarios de inspección de Pemex con semanas de anticipación. Eso es lo que hace diferente a la red que la FGR acaba de golpear. No era improvisación, era arquitectura. Déjame contarte cómo funciona una red de huachicol industrial por dentro, porque entender la mecánica es entender por qué el operativo de esta semana es más importante de lo que parece en el comunicado oficial. El primer nivel es la extracción, las tomas clandestinas, las ordeñas, los empalmes en ductos secundarios donde la presión es más manejable y la supervisión más esporádica. Este nivel es el más visible, el que sale en las fotografías de prensa, el que produce los muertos cuando una toma revienta o cuando hay un enfrentamiento con fuerzas federales. Pero este nivel es también el menos importante en términos de volumen y de rentabilidad, es la base de la pirámide. El segundo nivel es el almacenamiento y el transporte, y aquí es donde entran los 42 tráilers y los 62 tanques que la FCR incautó en este operativo, porque el combustible extraído de manera ilegal no puede venderse directamente en la calle. Necesita moverse, mezclarse con combustible legal para diluir su trazabilidad, almacenarse en instalaciones que parezcan legítimas y distribuirse a través de canales que tengan documentación en orden.
Los tanques industriales de gran capacidad son el corazón logístico del huachicol. Sin ellos la operación no escala, con ellos la operación se vuelve invisible dentro del flujo normal del mercado de combustibles. El tercer nivel es la comercialización, las gasolineras que compran combustible a precios por debajo del mercado sin hacer preguntas. Los distribuidores regionales con contratos de suministro que cubren el origen ilícito del producto. Las empresas de transporte pesado que cargan sus flotillas con combustible barato y no preguntan de dónde viene. Este nivel es el que genera el dinero real, el que lava la ganancia dentro de la economía formal, el que hace que el huachicol sea, en términos prácticos, un negocio de exportación interna. Y el cuarto nivel, el que casi nunca se menciona en los comunicados de prensa, es el nivel de la protección política y administrativa. Los permisos que se renuevan sin inspección, los reportes de anomalías que se archivan sin seguimiento, los funcionarios de segundo y tercer nivel que conocen las rutas, los horarios, los nombres y que reciben pagos periódicos para garantizar que la cadena no se interrumpa. Este es el nivel que hace al huachicol industrial verdaderamente intocable, y este es el nivel que la FSR dice estar investigando ahora. Quiero que te quedes con esa palabra investigando, porque lo que ocurrió esta semana es un golpe importante sin duda, pero es el principio de una investigación más amplia, no el final. La persona detenida en este operativo no es la cabeza de la red, es, según los primeros análisis de los investigadores, un eslabón de la cadena de distribución con conocimiento suficiente de la operación como para ser útil en la construcción del expediente mayor. La FGR no mostró sus cartas completas, mostró que tiene cartas, 42 trailers. Hay que detenerse en ese número un momento porque es fácil que pase como dato de boletín y no llegue a pesar lo que debería pesar. 42 trailers en circulación activa, con documentación, con placas, con operadores, con rutas establecidas. No eran 42 vehículos escondidos en una bodega clandestina. Eran 42 unidades que se movían en carreteras federales que pasaban por casetas que en algunos casos tenían permisos de transporte de materiales peligrosos en regla. Eso no es una pandilla, eso es una empresa, y los 62 tanques industriales. Los tanques son el activo más revelador del operativo, porque su tamaño y su instalación implican permanencia. Un tanque industrial de almacenamiento de hidrocarburo no se instala en una semana. Requiere obra civil, conexiones, sistemas de medición, personal técnico especializado. Implica que alguien, en algún momento, presentó documentación ante alguna autoridad para justificar su existencia, o implica que nadie lo inspeccionó nunca, lo cual es igualmente revelador sobre el nivel de protección que tenía la red. Los peritos de la FGR que procesaron la escena en las primeras horas del operativo encontraron algo que no estaba en el comunicado inicial: registros de movimiento, bitácoras físicas y digitales que documentan entradas y salidas de combustible con fechas que se remontan a varios años atrás. Esos registros son el material que convierte este operativo de una incautación en una investigación con línea de tiempo, porque los registros no solo dicen cuánto combustible pasó por esas instalaciones, dicen a dónde fue. ¿Y a dónde fue el combustible? Es la pregunta que debería quitarle el sueño a más de un distribuidor regional en este momento. La persona detenida en el operativo es un hombre identificado en los primeros reportes como operador logístico de la red. No es el dueño de los trailers, no es el propietario registrado de los tanques. Es el coordinador de movimientos, el que sabía qué carga iba a qué destino en qué ventana de tiempo. En la arquitectura de una red de este tipo, ese perfil es lo que los investigadores llaman un nodo de conocimiento, alguien que no tiene el poder de tomar decisiones estratégicas, pero que sí tiene la información operativa que conecta los niveles. Su detención no es el fin del operativo, es la apertura de una línea de investigación hacia arriba. ¿Entiende lo que significa esto? La FGR tiene ahora acceso a los registros físicos de la operación y a una persona con conocimiento de la cadena de distribución. Tiene 42 trailers que tienen número de serie, historial de mantenimiento, registros de GPS en algunos casos. Tiene 62 tanques con instalaciones fijas que pueden ser rastreadas catastralmente. Tiene, en otras palabras, el mapa. Lo que sigue es recorrerlo.
Y aquí es donde el suspense político procesal entra en escena, porque la pregunta que este operativo deja abierta no es si la red existía, eso ya está probado. La pregunta es hasta qué nivel llega la cadena de complicidades que permitió que 42 tráilers y 62 tanques operaran durante años sin que nadie los detuviera. Esa pregunta no tiene respuesta todavía, pero tiene evidencia, y la evidencia ahora está en manos de la Fiscalía. El huachicol en México ha producido víctimas que pocas veces aparecen en los titulares de los mismos noticiarios que cubren los operativos. No me refiero solo a los muertos en las explosiones de tomas clandestinas, aunque esos también existen y su número es más alto de lo que la mayoría de la gente sabe. Me refiero a las víctimas económicas, los propietarios de gasolineras que intentaron competir de manera legal y fueron aplastados por distribuidores que vendían combustible ilegal a precios que ningún negocio honesto podía igualar. Los trabajadores de Pemex que reportaron anomalías y fueron ignorados, trasladados o amenazados. Las comunidades en las zonas de extracción que vivieron durante años con el riesgo constante de una explosión en su patio trasero. En Tlahuelilpan, Hidalgo, en enero de 2019, 93 personas murieron en la explosión de una toma clandestina. 93. Muchas de ellas eran personas que habían ido a recoger combustible porque era lo que había disponible en su comunidad, porque la pobreza hace que el riesgo parezca aceptable cuando la alternativa es no poder llenar el tanque del carro que te da de comer. Esas 93 personas son la cara humana del huachicol que los comunicados de prensa sobre incautaciones no muestran. Son el costo real de que una red industrial de robo de combustible opere durante años sin consecuencias. Cuando la FGR incauta 42 tráilers, no está solo recuperando activos del Estado, está, aunque sea de manera incompleta y tardía, respondiendo a Tlahuelilpan. Está respondiendo a todas las comunidades que vivieron y siguen viviendo con ductos perforados a metros de sus casas. Eso no cancela 30 años de impunidad, pero es un movimiento en la dirección correcta. La investigación que sigue a este operativo tiene varias líneas abiertas según lo que se puede inferir de la información pública disponible y de los patrones de este tipo de casos. Primera línea, los propietarios reales de los activos incautados, los tráilers y los tanques tienen dueños registrados que no necesariamente son los operadores visibles de la red. Rastrear la propiedad real a través de las personas físicas y morales que aparecen en los registros es el trabajo de semanas o meses, pero es el trabajo que lleva a los nombres que importan. Segunda línea, los compradores del combustible. Los registros de movimiento encontrados en las instalaciones documentan destinos. Esos destinos son empresas, distribuidores, gasolineras. Algunos de ellos pueden haber comprado combustible sin saber su origen. Otros, casi con certeza, lo sabían perfectamente. Distinguir entre unos y otros es parte del trabajo de la investigación, pero la lista de compradores es en sí misma un mapa de la economía informal del combustible en la región. Tercera línea, la más delicada, los funcionarios con conocimiento de la operación. La FGR no va a anunciar esta línea en un comunicado de prensa, pero cualquier investigador con experiencia en este tipo de casos sabe que una red de esta escala no opera durante años sin que alguien en alguna instancia de supervisión sepa que existe. Identificar a esas personas, construir el caso contra ellas con la cadena de custodia necesaria para que sobreviva a los amparos, eso es el trabajo largo. Ese es el trabajo que determina si este operativo es el principio de algo o solo un golpe aislado. La persona detenida está ahora en proceso de declaración ante la FGR. Lo que diga en las próximas horas y días va a determinar en parte la velocidad a la que avanza la investigación hacia arriba en la cadena. No es el único insumo, pero es un insumo importante. Las redes de este tipo tienen mecanismos de protección interna que incluyen el silencio de sus operadores, pero también tienen grietas. Las grietas aparecen cuando alguien hace el cálculo de que cooperar es más conveniente que proteger a quienes, en última instancia, son los que tienen más que perder. 42 tráilers, 62 tanques, una persona detenida, una investigación abierta. Esos son los hechos de esta semana. Pero el contexto de esos hechos es 30 años de un negocio criminal que operó a plena luz del día porque tenía la protección suficiente para hacerlo. El contexto es Tlahuelilpan y todas las Tlahuelilpan que no tuvieron explosión pero que vivieron con el riesgo.
El contexto es la economía formal del combustible distorsionada durante décadas por competencia desleal de origen ilícito. El contexto es que esto no es un problema de seguridad pública en el sentido estrecho del término, es un problema de Estado. Y cuando decimos que es un problema de Estado, decimos que su solución también tiene que ser de Estado. Un operativo de la FGR que incauta activos y detiene a un operador logístico es una respuesta de Estado, insuficiente todavía, pero real. Lo que convierte una respuesta insuficiente en una respuesta completa es la continuidad, que la investigación siga, que los nombres que aparezcan en los registros sean procesados independientemente de su posición, que la cadena de custodia sea impecable para que ningún amparo pueda deshacer lo que la evidencia ya probó. El ritmo lo marca la ley, no los apellidos, no los permisos de transporte, no los contratos de distribución, no los nombres en los registros catastrales de las instalaciones donde estaban esos 62 tanques. La ley. Antes de este operativo, México tenía una red industrial de huachicol con 42 tráilers activos y 62 tanques en operación, moviéndose con aparente impunidad por carreteras federales. Después de este operativo, México tiene esos mismos activos en manos de la FCR, una persona en proceso de declaración y una investigación con registros que se remontan años atrás. El puente entre ese antes y ese después no es solo el operativo de esta semana. Es la decisión institucional de seguir el hilo hasta donde llegue, sin importar a dónde lleve. Eso es lo que está en juego ahora. No los 42 trailers, que son hierro y llantas, no los 62 tanques, que son acero y válvulas. Lo que está en juego es si la investigación tiene la voluntad y la protección institucional para recorrer el mapa completo que esos registros contienen. Si la tiene, este operativo será recordado como el principio del desmantelamiento real de una red que operó durante décadas. Si no la tiene, será otro golpe aislado en una larga lista de golpes aislados que nunca llegaron a la raíz. Los que llevamos siguiendo estos expedientes sabemos que la diferencia entre un golpe aislado y el principio del fin de una red está en lo que pasa en las semanas siguientes al comunicado de prensa. Está en si los registros incautados se convierten en citaciones. Está en si las citaciones se convierten en imputaciones. Está en si las imputaciones sobreviven a los mecanismos de blindaje jurídico que las redes de este nivel siempre tienen preparados. ¿Crees que una operación de este tamaño podría haberse ejecutado hace 10 años en México con el mismo nivel de exposición pública y la misma disposición a seguir la cadena hacia arriba? Déjame tu respuesta en comentarios, porque esa pregunta tiene implicaciones que van más allá del huachicol. La próxima semana vamos a seguir este expediente, porque los registros de movimiento que encontraron en esas instalaciones llevan a nombres. Y los nombres llevan a preguntas que la FGR va a tener que responder en público. Eso es lo que sigue, no te lo pierdas.